apenas están viendo cómo comprar medicamentos. Bueno, 9 de la mañana, 14 minutos, les dije que iba a estar con nosotros Jorge Alemán y cumplimos. Jorge, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, qué bueno que viniste, tengo un montón de preguntas para hacerte. Bueno, ojalá, a ver. ¿Qué es esto que estamos viviendo? Ahora mismo estaba pensando, ¿no? Que por un lado es un espectáculo absolutamente risible, paródico. Uno se detiene a mirar estas noticias y no puede dejar de reírse por lo grotesco, por lo grotesco que es todo. Pero a la vez, junto con ese grotesco está sucediendo algo trágico. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para situarse frente a esta realidad, porque a la vez que hay un circo, todos los días hay un pedazo de la realidad que se destruye, hay un fragmento de la población que cae en una suerte muy desafortunada. Y bueno, y esto se parece un poco en las tragedias griegas, también en las escrituras, a esos países que han infligido muchos tabúes, han destruido muchos límites, y cae sobre ellos un gran castigo. A veces uno tiene la impresión, por lo menos yo cada vez que vengo, que se están haciendo cosas que ahora en lo inmediato no van a reflejarse. Tampoco creo que se sepa ya muy bien cómo se reflejan este tipo de desastres, ¿no? Pero que a la larga van a adquirir algún tipo de manifestación, ¿no? Pero esos tabúes que vos decís que se cayeron, ¿los está tirando Milei o se habían caído antes y Milei es un síntoma? Hay mucho que está tirando él, me parece. ¿Sí? Sí, evidentemente estábamos en el capitalismo, estábamos en el neoliberalismo, Sí. estábamos en el neoliberalismo es una máquina que tiende al estado de excepción y por lo tanto muchos límites, pero él es como el ejecutor máximo de eso, es como la máxima, hay ciertos límites que las ultraderechas europeas, por ejemplo, no imagino muy bien cómo serían capaces de llevarse por delante. Tendrían, no digo que no se lo propusiesen, pero tendrían un tejido institucional y una serie de obstáculos estatales en donde tendrían que encontrar la manera. Y en cambio, aquí lo hace como si el tipo estuviera participando de una gran fiesta, una gran orgía donde va destruyendo cosas, ¿no? Ayer incluso veíamos en Alemania, la ultraderecha alemana diciendo tenemos que hacer lo que está haciendo Milei, pero tienen límites ahí para eso. Sí, los límites tampoco sabemos muy bien si no hemos entrado en un periodo histórico en donde esos límites se van pulverizando en tiempos muy acelerados, ¿no? Pero en principio las cuestiones relativas a la sanidad pública, a las universidades, a las jubilaciones, a la ultraderecha misma, por más neoliberal que sea, le costaría, me parece. No tiene... Bueno, a no ser que la Unión Europea como tal se disolviera y todo el tejido legislativo, institucional de la Unión Europea ya no contará más. Pero tendría otras dificultades, sí. ¿Y por qué pensás, digo, yo me interesaba mucho charlar con vos porque yo estoy obsesionado en tratar de entender por qué el discurso de Milei llega, por qué tiene adhesión, dónde se ancló, para tratar incluso de enfrentarlo discursivamente. Vos, digo, la verdad que yo ahí hace años que pienso ese problema que tiene muchas, vamos a decir, determinaciones, ¿no? Pero, porque no es muy diferente, o sea, el tipo de gobierno aquí le aporta su propia idiosincrasia personal, digamos, pero después hay una serie de constantes. Y bueno, yo creo que se produjo en los últimos años un proceso de deshistorización muy grande, que se han roto muchos de los anclajes simbólicos que le permitían a un ciudadano hacer una lectura de lo que ocurría en su vida, en su país y en su propia historia personal.
que es esa destrucción de los puntos de amarre y de la historización permitieron que el trabajo de las redes, sobre todo hay que entender que la ultraderecha se interesa mucho por la opinión pública más que por la política, que el trabajo de las redes tuviera un nivel de penetración distinto, nuevo, y por lo tanto proliferaron un montón de sistemas de imputaciones y agravios. Ya se sabe que el insulto tiene un efecto de inmediatez que otros fenómenos simbólicos no tienen. Bueno, se fue configurando un tipo de subjetividad, vamos a decir así, de personas que lo que sucedió hace 5 años atrás no les dice nada. Luego la representación del Estado se les volvió muy abstracta. Luego además la idea de que el Estado tiene que solventar problemas de los otros cuando cada uno en su propio lugar se siente absolutamente desguarnecido, se ha vuelto muy débil. Y más si esos otros, como lo maneja muy bien toda la propaganda ultraderechista, son inmigrantes, son extranjeros. Y más cuando ya no hay ninguna forma de corroborar ningún dato en ningún lugar. Si te dicen que el hospital público está dominado por el 50% extranjero, porque si no es el 2%, ya no importa, porque se ha instalado algo tan vertiginosamente. O sea, a la izquierda le ha quedado una argumentación, y la argumentación tiene un tiempo lógico que no tiene nada que ver con la carrera que se produce todos los días en esta especie de sistema por shock permanente de insultos, agravios. Sí. Y luego, además de que tiene la argumentación, la izquierda hace tiempo que no puede proponer futuro. No puede decir, bueno, pero nosotros iríamos hacia... Lo único que puede tratar de decir es, miren que esto va hacia un desastre, empeorar, sí. Esto va a empeorar mucho. Sí. Pero ese argumento... Habiendo tenido gobiernos que no fueron del todo positivos, digamos. Entonces tampoco tiene mucho para mostrar. Pero eso que decís es interesante porque, por ejemplo, España está creciendo y le va bien a la economía, y sin embargo, en número de votos tiene más la derecha. Si no fuera por la ingeniería electoral de que los partidos independentistas siguen siendo responsables, la ultraderecha podría estar gobernando, porque además hay una agenda, no es ya la derecha y la ultraderecha, sino que guardan entre sí muchos pactos que les permiten gobernar juntos, ¿no? ¿Y vos pensás que lo que llamás izquierda, acá podría ser el peronismo, los movimientos nacionales populares en otros países, etcétera, pero digo, lo que no es la derecha, pongámosle, debería tratar de aprender a usar las tecnologías que está utilizando la derecha, pero para sus propias ideas? ¿O es una tecnología que hay que...? No se puede, la tecnología no se puede, es propio de la ciencia encontrar siempre la manera de situarse con respecto a la misma, y la técnica no es más que la metamorfosis de la ciencia en la época del capitalismo, entonces no se puede estar afuera. Otra cosa es, el otro día el presidente de este país dijo, citando a Lenin, que no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria, y es cierto que hace tiempo que las izquierdas o los nacionales y populares no se han dedicado mucho a elaborar una teoría acerca de lo que está sucediendo, ni una lectura de lo que está sucediendo, mientras que las derechas no es que tengan una lectura, pero como están monetarizados por el partido de los megamillonarios y por los grupos de poder, no necesitan esa teoría, ejecutan y listo. No es que haya en la ultraderecha una sapiencia especial, una conciencia muy clara de la época, pero son un instrumento. Y como están en posición de instrumento, bueno, son instrumentados tal como es necesario que ocurra, ¿no? Y luego también hay que saber, ese es un problema, la opinión pública siempre ha sido reaccionaria. Y lo que pasa es que la conjunción de la técnica con la opinión pública ha multiplicado esa condición reaccionaria. La opinión pública ha dejado de ser reaccionaria en aquellos momentos en donde un proyecto político la pudo intervenir y orientar. Pero si dejamos a la opinión pública libre, sus satisfacciones pulsionales, digamos, son horribles. Pero yo te preguntaba eso de la tecnología, porque cuando hablo con dirigentes políticos, sobre todo del peronismo, siguen siendo como analógicos.
Es como Sí. si en la época de que Gutenberg inventó la imprenta dijeran, no, no, vamos a seguir solamente con las No, plazas eso porque sin no, repartir claro. Y te dicen, no, no, eso lo hace Santiago Caputo, eso lo hacía en su momento Marcos Peña, nosotros Sí. no, porque no tenemos nada que ver con eso. Y no entiendo por qué. No, 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 ¿Por qué quedarse afuera? no sé. No, es que además es imposible quedarse fuera. No, no. Otra cosa es que finalmente no se pueda renunciar hasta que vamos a ver qué pasa con eso que se denomina singularidad, que es la conexión del cerebro con la máquina, de tal manera que ya el cerebro no sepa muy bien qué está procesando el mismo o qué está procesando la máquina. Es a lo que se apunta finalmente. Bueno, esa es una X que tendríamos que despejar. ¿Qué va a pasar con las vidas humanas en el denominado posthumanismo? Pero mientras tanto no se va a poder eliminar el discurso político. Es decir, que haya una relación con la tecnología, que se entienda cómo es la digitalización de la vida, no quiere decir que uno suprima la política, porque la política está, el tipo Claro. no habla desde cualquier lugar, habla desde un determinado punto. En ese sentido te diría, el presidente de aquí tiene ideas propias poquísimas, las escucho siempre, las escucho en todas partes, ¿no? Sobre, por ejemplo, el mismo exterior constitutivo del enemigo. La ideología woke, los progres, el LGTBI, el feminismo, son constantes, Sí. que les han servido muy bien porque tampoco tienen esas constantes tal grado de dominación, pero parece como si hubiéramos estado sometidos a un mundo donde te obligaran a volverte travesti, donde realmente las feministas hubieran obligado y controlado todos los discursos. O sea, esa es una constante, ¿no? O sea que no les funciona solo. Después viene la digitalización para que los miles de trolls inventen acontecimientos que no se han producido nunca. Bueno, ¿Y cómo recuerdo estamos hablando para los que están en radio con Jorge Alemán, que es psicoanalista, filósofo político y hace ese cruce sí, de psicoanálisis y exacto. política? ¿Cómo nos afectó? Digo, pues venimos, o sea, se nos coincidió el siglo XXI con la digitalización y la tecnología todo el día, la pandemia en el medio que nos metió a todos guardados hace, Sí. parece que pasó hace 1000 años, pero fue hace 2, y el celular donde nos llega todo por acá, ya no tenemos el Sí. espacio. ¿Cómo cambiamos como individuos en todo este... A mí me parece sí que la pandemia es un cruce del umbral y hay una especie de psicosis colectiva. Ujú. No hay neurosis colectiva, pero psicosis colectiva sí. ¿Cuál es la diferencia entre neurosis y psicosis? No, la neurosis es una cosa personal de la vida de uno, ¿no? Ujú. En cambio, la paranoia social, la pandemia en vez de ser algo de decir que calmó los espíritus, digamos, bueno, el Estado nos protege, se transformó en una gran maquinaria de distribución de fake news. Yo me acuerdo de ver manifestaciones donde la gente decía esto de los imanes, donde te introducían un chip. Fue el Sí. primer momento en donde ya se hizo colectiva la idea de que esos gobiernos supuestamente defensores de un estado de protección eran más bien una imposición arbitraria y que había que defender la libertad, entre comillas, que es el significante de las ultraderechas actuales, ¿no? Sí. Qué terrible haber perdido esa palabra. Pero hay, sin embargo, anticipaciones. Tanto Orwell como Thomas Mann dicen que que el fascismo iba a aparecer con esa palabra, ¿no? ¿Con libertad? Claro, Sí. como si entendieran que el capitalismo llevaba atrás de la palabra libertad la idea de desentenderte de la suerte del otro, ¿no? Claro. Sí. ¿Y se puede recuperar? Ay, Dios. Esa es una pregunta. Hay tantas cosas, la palabra libertad, la palabra revolución, la palabra comunidad, la experiencia de lo común, dentro de poco el amor, dentro de poco poder vivir sin un manual de autoayuda. Esa es la cuestión. Si estamos en un mundo que no va a tener retorno, Mm. o hemos atravesado la línea del nihilismo y ya las experiencias compartidas, las experiencias transformadoras, las voluntades históricas de los pueblos no van a incidir. Mm.
Eso es lo que... Es una pregunta, en los 90 teníamos medio la misma pregunta, ¿no? El fin de la historia, todo eso, y tuvimos a mí me tocó vivir che, eso no era así. No, porque en los 90, primero, el fin de la historia estaba mal traducido. La idea era de Hegel, de Koyev, y era una idea de que la democracia liberal era el más perfecto de los sistemas. Ahora se produjo algo muy distinto de lo que decía Fukuyama, que el capitalismo y la democracia, que parecían absolutamente asociados, no lo están. Puede haber capitalismo sin democracia. Y de hecho los países que pelean por la hegemonía mundial no cuestionan el capitalismo, pero no tienen ya la democracia como figura rectora. Ni China, ni Rusia. Así que ese es el asunto. Y luego el fin, en cierto modo estamos en el tiempo del fin. En el sentido de que no hay una alternativa a esto. Es decir, ¿cuál sería la parte verídica de esa fórmula hegeliana? Ya no Fukuyama, que quiso legitimar a la democracia liberal norteamericana como punto de llegada. La más problemática en todo caso es decir, bueno, ¿qué habría en lugar del fin? ¿Acaso alguien o algo o hay en el mundo alguna experiencia que cuestione el capitalismo? Ninguna de las guerras que hay, por ejemplo, no hay una sola gota de sangre que caiga por un proyecto de emancipación. Son guerras. Sí. No se podría decir, bueno, se está jugando la liberación. O sea que en cierta forma hay un cierto fin. Que el fin incluya la posibilidad de un inicio nuevo, otro comienzo, bueno, eso lo tenemos que confirmar, ¿no? Claro, vos no ves un discurso alternativo a este ahora. Que este era el discurso alternativo antes. Yo pienso que hay que seguir intentándolo y que por lo tanto no hay tiempo para darse muchos lujos, en el sentido de que si esos discursos alternativos encima están cargados de internas, claro, encima están atravesados por cuestiones personales, encima, bueno, es ya dar mucha ventaja. Ahí nos estamos metiendo muy en la Argentina. Y en el mundo también, sí. ¿Sí? No, pues digo, también hay experiencias que ganan elecciones. Digo, hoy en día, si mirás Latinoamérica, Lula, Petro, Sí. Sheinbaum, son experiencias distintas Sí, en Latinoamérica términos... es el último. ¿Es el último bastión? De todas maneras te digo, en todos esos países sigue supervisando la cuestión la ultraderecha. Sí. Y además, la Argentina era el país adecuado para hacer un experimento, porque era necesario un país en donde hubiera habido una historia institucional importante, hubiera habido un movimiento popular de muchos años, hubiera universidad pública, salud pública. Es decir, ¿por qué despierta atención la Argentina? Porque estás desmontando de verdad, claro, un país que nunca ha resuelto verdaderamente el problema de la salud pública, por ejemplo, o no tiene una universidad pública gratuita, o no ha constituido institucionalmente, son países importantísimos, México, Brasil, pero hay muchas cosas que no estaban resueltas. Y que acá sí. Que aquí Argentina tuvo una historia con ese tipo de tejido institucional, ¿no? Entonces, el experimento merece una atención. Dicen, bueno, a ver, ¿van a soportar todo esto? ¿Qué es lo que me preguntan allá? Claro. Che, ¿Hasta ¿cómo cuándo es que- aguantan? ¿Cómo es que lo soportan? ¿Y por qué soportamos? ¿Qué tenemos la cultura del aguante? ¿Por qué soportamos esto? No, aquí se combinaron las cosas como para que la gente sintiera que no les importara que se destruyeran ellos mismos con tal de que se destruyera el otro. Y cuando eso se combina así, acá hubo mucha gente a la que cuando uno le decía que esto los iba a perjudicar, Sí. no los detenía eso. Ahora puede ser, pero... Pero no tiene que ver también con las experiencias previas, digo, mi lectura. Veníamos de 8 años de un gobierno de derecha, de un gobierno peronista, que ninguno había cumplido lo que había prometido, las expectativas que Sin había duda. generado. En todos el ingreso cayó, en todas las jubilaciones cayeron. El peronista tuvo más complicaciones, de hecho tuvo la pandemia Sí. en el medio, pero no cumplió tampoco con su contrato nada. electoral.
y apareció una opción que no había gobernado, no era ni de derecha ni peronista. Dijo, yo voy a solucionar el quilombo que no solucionaron los otros. Era Eso este- seguro que ha tenido Mm, muchísima incidencia. sí, Y sobre todo porque el movimiento ese nacional y popular, el peronismo, des- eh, desdibujó demasiado sus límites, ¿no? a ver. Justo tengo un libro que me mandaron de John William Cook, mirá. Que Mirá, era el que discutía justo eso. De paso le agradezco a los amigos de Coligüe que acaban de sacar un libro de Miguel claro, Maceo, que es un gran Coligüe, estudioso de John William Cook, que discutía justo lo que acabas de decir. sí. ¿Cuáles son los límites dentro del peronismo? Y bueno, sí, claro, evidentemente una cosa es que tenga todas las peculiaridades del mundo, el peronismo, que sea algo incomparable, todo lo que a todo el mundo le gusta del peronismo, su carácter singular, irreductible, pero esto de que cualquiera podía ser peronista, siendo de derecha, bueno, esta ubicuidad del peronismo le ha pasado factura, ¿no? No ha sido, en los últimos años, no ha tenido la suficiente, se puede tener una amplitud en en los pactos, en las coaliciones, Ujú. pero yo nunca he visto límites ideológicos tan laxos. Entonces, sumando a todo lo que has dicho vos, que ha colaborado desde luego con esta aparición de la ultraderecha, encima el peronismo, y lo sigue teniendo, tiene una laxitud, unos límites. El asunto ese de que no es ni de izquierda ni de derecha, le ha servido para que cualquiera pueda ser peronista. Mm. Y eso no, ¿qué pasa? Tiene patente de corso este país, en ningún lugar del mundo pasa eso. Un tipo paga un precio muy alto si deja la estructura, la fuerza política a la que pertenece. Ujú. Aquí no. Bueno, esa era supuestamente la originalidad del peronismo, que no se guiaba por categorías europeas de izquierda y de derecha, sino que era Sí. Sí, lo que pasa un es que esas movimiento categorías no propio. son solo europeas. Anda a decirle a los seguidores de Petro que se puede ser, o a los de AMLO, o a los del Frente Amplio, Mm. a los chilenos. Me parece que ahí esta idea de que el peronismo puede admitir, sin producirse ningún tipo de ruptura, que alguien esté ahora con Milei, Ujú. o que un peronista vea a Trump peronista, Ujú. es raro. ¿Y vos pensás que si hay una alternativa a este proyecto de la ultraderecha, esa alternativa puede volver hacia algún partido tradicional, sea peronismo, radicalismo, o lo que se viene, sea lo que sea después de esto, es algo también nuevo? Debería ser una mezcla de dos cosas, me parece, ¿no? Porque lo nuevo nunca se genera si no es atravesando lo que ya está constituido. No existe la novedad absoluta. O sea, lo nuevo tiene que surgir de adentro. Para mí tendría que surgir de adentro del peronismo, lo nuevo. ¿Pero Milei no fue novedad absoluta? No, Milei es una variante histórica del gorilismo Sí. y del mundo liberal conjugado con el clima de ultraderecha mundial. Pero no es una... A ver, eh, tiene entre sus votantes y sus adherentes a los antiperonistas de toda la vida, Sí. ¿no? Y aquí lo mismo, pienso que sí, que el peronismo podría volver a ser un sujeto colectivo en la medida en que lograra mantener una cierta dureza, digamos, en sus límites, ¿no? De que no siguiera con esto. Una cosa es convocar a sectores diferentes, porque estructuralmente dan de sí, Ujú. porque pueden confrontar con un mismo exterior, ¿no? Y otra cosa es esta labilidad que ha tenido, Mm. que los obliga a no tener nunca un programa, a no definir nunca sus límites. Mm. Hay no sé si leíste el libro, lo comentamos mucho acá, el de Los Ingenieros del Caos, el de Giuliano da Empoli. Sí. Que una de las cosas que él plantea como gran logro de estos movimientos, en realidad no habla de Milei, pero habla, porque habla del movimiento Cinco Sí. Estrellas de Sí, bueno, pero Italia. esa es una diferencia terrible que tengo con ese libro, ¿no? En una revista que dirijo publiqué una Ah, crítica. sí, bueno, No, porque para mí la alianza de Conte con el Cinco Stelle, él es un funcionario de Andreotti, es un liberal. sí. Entonces, primero, acá tendría que ser muy aburrido porque tendría que mandarte tesis mías y qué sé yo. Yo no creo en populismo de derecha, creo en el Ajá. populismo de izquierda y nada más. En estos
diferís mi de amigo Laclau. Claro. No. O sea, voy con Laclau en contra del propio Laclau. Discutí 1000 veces con Laclau esto porque tuve la Uy, hubiera oportunidad sido de muy hablar- divertido sentarlos a los Sí, dos acá. tuve muchos años al lado de él. Sí, Es un funcionario de Andreotti que mezcla los tantos, ¿no? Primero te describe una especie de internacional de populismo de derecha, el Silicon Valley del populismo, sí, con toda su mirada liberal. El Cinque Stelle y Comte era más heterogéneo que eso. Y el Cinque Stelle no era Milei, desde luego, porque tenía muchos militantes de izquierda. claro. Pero después pasa a otro capítulo que es esta manera en que los algoritmos y los megamillonarios intervienen en la construcción de subjetividades políticas y ahí el libro se pone Claro. más interesante. Sí, ¿no? sí. Bueno, iba justamente a eso, porque una de las cosas que plantea el libro es que ya no sirven tanto esos armados políticos con un discurso lo más grande posible para llegar a la mayor cantidad de gente, sino que hoy la tecnología te permite llegarle a cada individuo, volvemos hace un rato de la charla, con el tema que a ese individuo le interesa, que por ahí no es el mismo que el de al lado, pero los hace coincidir en el voto. Sí. Y por ahí los armados políticos se siguen pensando en ese discurso más homogéneo que llegue a mucha gente y Pero, no tanto a en ver, los... sí, eso es importante porque es la fragmentación que se reconoce de la Sí, sociedad. pará, eso. La fragmentación que se reconoce de la sociedad y la intervención que hay en la opinión pública. Sí, Pero si vos te fijás, sí hay una constante general que trata de uniformizar, que es, aquí en Argentina es distinto, porque es la inmigración, es decir, lo que verdaderamente tienen en común las ultraderechas de todos los países es la sensación de que hay que frenar la invasión, que es así como la viven, de los inmigrantes. sí. Que aquí es el peronismo, los pobres. Los inmigrantes son como los peronistas. Acá el Tendría que racismo siempre fue interno. Claro. La Argentina siempre se caracterizó por tener un fuerte racismo interno. Ascensores de servicio, piezas de servicio, locales donde mucha gente no iba a poder entrar nunca. O sea, lo que le pueden hacer a un magrebí en una ciudad europea se lo hacen a un santiagueño aquí. O sea que es esa la... Pero luego sí está eso de esa señora que le pegó con un palo de golf a la que está tomando mate, muestra el tipo de racismo que hay en juego acá. O sea, en Europa sí hay un elemento. Hay un elemento que ha provocado una metamorfosis de la vida pública occidental, que es la idea de que el inmigrante te invade. Y en algunos casos corroborada por los propios inmigrantes, porque el otro día vi un documental, que siempre cito, donde un maestro de la banlieue francesa, del gran conurbano, vendría a ser sí, de la banlieue. el conurbano dice, ¿quiénes tienen nacionalidad francesa? Le preguntan a pibes de una escuela secundaria. Sí. Todos los pibes levantan la mano. ¿Quiénes se sienten franceses? Ninguno. Ninguno. O sea Pero que- para ponerlos en la selección de fútbol, ahí no hay ningún quilombo. Sí, ahí no hay ningún quilombo. Este- Pero eso de la selección de fútbol tiene muchísimas familias que deben haber estado a favor de Francia por primera vez desde que sus parientes jugaban en la selección. Claro. O sea, que estoy de acuerdo con lo que dice el libro de que se buscan elementos aislados, pero hay un elemento que cubre todos, cada vez que se reúnen en su internacional, desde Trump hasta los europeos, que es tratar de constituir un exterior para confrontar, ¿no? Una batalla, una guerra Sí. al inmigrante. Y si tuvieras que describir a Milei, ¿cómo les explicás vos que vivís en Europa? ¿Cómo les explicás a Milei? A él, al personaje, porque hoy en día es una figura. Y de hecho, por ahí no tan exagerada como lo dice, pero es una figura a nivel global. Lo están mirando, Sí, sí. lo referencian. ¿Cómo les explicás el personaje? Bueno, a mí no me gusta usar la idea de loco. Ayer justo conocí al chico que ¿Al es de la el autor biografía? de ese libro. Sí. No me gusta porque si hubiera un loco que hiciera las cosas que a mí me parece que hay que hacer, yo no tendría demasiado problema que estuviese loco. Luego, por mi propia experiencia en el Sigüenza, y respeto mucho la locura. Entonces, la locura no me parece necesariamente, ¿no? Dicho esto, hay un énfasis en Argentina. Todo es siempre una exageración. Sí.
Hay dictadura, acá hay campos de concentración que parecen hechos por el Marqués de Sade, hay neoliberalismo y acá aparece un presidente neoliberal que directamente terminó en un delirio con el 1 a 1, etcétera, etcétera. O sea, la Argentina tiende a la hipérbole, como diría O sea, no Borges. somos originales, pero la llevamos al extremo. Sí, sí, sí. Y entonces lo que sucede con este tipo es lo mismo. Es decir, un exceso absoluto. Muy, por supuesto, sostenido por su propia idiosincrasia personal, donde se considera como una misión que los de allá no serían capaces de exponer así porque quedarían por fuera del sistema racional. Es decir, hay un sistema racional que todavía sigue rigiendo, ¿no? Sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos no Claro, tanto. Trump también entró en esa Eso es lógica verdad, de sí, sí, decirte una cosa y la otra en la misma frase y que pase. sí. No, eso en Europa también, ¿Sí? sí. Ah, sí, porque el algoritmo marca eso, que puedas decir durante... O sea, la destrucción de la verdad está compartida por todos estos espacios. El tipo te dice, hay 50% de inmigrantes en la universidad. Vos decís, no, no llegan al 2%, no importa, Sí. ya no, ya ¿Pero y instalaron... qué hacemos? ¿Peleamos por la verdad? Sí. No, no, la pelea tiene que seguir, o sea, con las herramientas que sean, Sí. uno no debe retroceder, ni ceder en el entusiasmo, ni ceder con respecto a la causa, porque entonces... Porque además, por ejemplo, suponte en Argentina, ellos siempre se quejaron de haber ganado la batalla militar Sí. y de no haber triunfado ideológicamente. Entonces ahora van por eso. La batalla cultural, como la llama Ahora Milei. quieren, claro, completar, porque la otra sí la ganaron, ¿no? Mataron a mucha gente, ¿no? Entonces ahora quieren completar esa tarea y no hay que permitirlo. Bueno, nosotros tenemos acá, nosotros somos un medio de comunicación, Claro. en términos gramscianos, como le gusta a Milei, somos intelectuales orgánicos Curioso, ¿no? Esto de citar al intelectual que tienen, Sí. invierte a Laclau. Yo digo, uy, si Laclau hubiera visto esto, no. No tiene nada original, pero es la teoría de Laclau invertida. Nada más que los enemigos, en vez de estar relacionados con el poder, están relacionados con los débiles. Claro. O sea, una especie de inversión donde el enemigo es el débil, digamos. ¿Y qué argumento se puede construir frente a esto? O sea, a nosotros nos pasa, entrevistamos gente del espacio de Milei y le decimos, ¿usted tiene 2? Sí, le suma 2. Sí, da 4, ¿no? No. Tenemos ese tipo de conversaciones. Y nos quedamos como, pero usted tiene 2, sí, me dijo que le sumó 2, sí, entonces tiene 4, no, es tu opinión esa, me dice. Y nos ha pasado sistemáticamente esta semana con el caso de los medicamentos. Entonces, ¿qué, qué, qué narrativa, qué argumento, cómo podemos construir frente a eso? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Yo solamente te puedo decir que no soy partidario de esto, de volvernos como ellos. Que no sos partidario. No. Ok. No, yo no creo, viste, por supuesto que creo que hay que usar las redes, por supuesto que yo allá empiezo además ahora con un streaming, todo lo que pueda agotar, celebro un espacio como el del Destape y el trabajo de ACES y todo. Pero lo que no se puede es decir, bueno, entonces ahora nosotros vamos a decir que 2 más 2 es 5. No, habrá que encontrar la forma. Sí, tal vez perder cierta rigidez a la hora de construir un discurso político, sino quedarte solo en la denuncia. Sí me parece que sería interesante buscar las cosas más afirmativas, las propuestas verdaderas, porque estar denunciando o estar autorrefiriéndose a lo que se ha hecho antes es una pérdida de tiempo. O sea, yo cuando veo intervenciones donde se denuncia y por otro lado se dice lo bien que lo hicimos en tal fecha, no veo, no veo que eso vaya a tener ninguna eficacia. O sea, otra cosa es decir, bueno, aquí hay que poner un límite a esto, habría que hacer esto, esto y esto. Es decir, ¿qué harías con las pymes? ¿Qué harías con las universidades públicas? ¿Qué harías con Aerolíneas Argentinas? Claro, eso por ahí te lo permite la gestión. Qué sé yo, Kicillof ve, por ejemplo, sacan los medicamentos, en la provincia dan los medicamentos. Esto que hizo con aerolíneas, el gobierno quiere tirar A mí me aerolíneas. parece que pues se esa hace es, como diría Mao, la línea correcta. Lo que pasa es que o hay ultraderecha o no hay ultraderecha. Si hay ultraderecha es verdaderamente una locura
haber generado esta interna con él. Claro. Ahora, si no hay ultraderecha, uno puede decir, bueno, las internas se enriquecen. Pero si está la ultraderecha, si se acepta esa hipótesis, Sí. haberle generado o generar una interna con él es un drama, porque precisamente él, gracias a que tiene la gestión, podría construir un discurso no atado solo a la flotación de lo que se hizo antes o lo malos que son los otros. Claro, mostrar un Estado distinto. Sí, Que el Estado sigue siendo un lugar. claro que él pueda decir, bueno, nosotros vamos a tratar de resolver en la provincia con la salud este problema. Sí. ¿No? Es verdad que él, hasta antes de que apareciera este tipo en la escena, había logrado cosas muy interesantes en salud mental, en la gestión, en el conurbano nada menos, que es una cosa muy difícil, Sí. ¿no? Sí. Te iba a preguntar antes cómo lo veías a Kicillof, pero ya medio que me respondiste. Yo no sé bien, es muy duro, está en lo que decíamos antes, ¿no? Para transformar algo hay que salir desde adentro de aquello que se quiere transformar. No sé subjetivamente cómo él va a soportar que, por ejemplo, si se da el caso, ojalá que no, lo ataquen los propios compañeros de ruta, ¿no? Claro. Esto sería muy desagradable asistir a eso. Mm. Sería muy desagradable que la renovación histórica que necesita el movimiento nacional y popular sea al costo de una exclusión, ¿no? ¿Y si hay una ultraderecha, se lo tiene que enfrentar desde ultraizquierda? ¿O existe el medio? Acá en la Argentina existe el centro. No, Hay posibilidad de... desde el centro no se puede. No, lo que se puede es hacer una izquierda plural. Pero lo que pasa es que tiene una responsabilidad, Ari, distinta. Es decir, los españoles, Mm. el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, la ex ECTA, son independentistas. Podrían haber dicho, a nosotros lo que pasa en el Estado español no nos interesa. Sí. El de Bildu dijo, si es por nosotros, la ultraderecha no gobierna. Entonces no le han soltado la mano a Sánchez. Pese a que no coinciden en nada y que son independentistas. Eso, ellos tendrían razones para decir, muchachos, este es un asunto de ustedes, de los españoles. Claro. Abascal es un resultado del franquismo. Mm. Nosotros fuimos víctimas del franquismo. Eso lo podía decir Esquerra Republicana, lo podría decir el nacionalismo gallego. Sí, Y Sánchez está ahí no por el PSOE, por los votos del PSOE no le alcanzaba. por los independentistas. Entonces ahí hay un tipo. Yo no creo que. Claro que tiene que haber una izquierda plural. Mm. O sea, claro que tiene que haber una cuestión donde se abra, hasta donde se pueda abrir acuerdos, en donde, es decir, no estamos en un proceso revolucionario. Sí. No estamos en un proceso revolucionario, hay que hacer el duelo por la revolución. Tal vez algún día haya condiciones, pero ahora no estamos para eso. Pero sí para un cierto rigor en cuanto a los pactos, ¿no? Una última que tenemos que ir al pase. Milei tiene mucha llegada a las nuevas generaciones, Sí. juventud. ¿Qué ves ahí? Porque si había una de las cosas que el peronismo había recuperado era una suerte de efervescencia juvenil y de vínculo con ese sector, que lo votó, que lo votó bastante y que ahora se volcó hacia la ultraderecha. ¿Qué ves ahí en los sectores juveniles? A los cuales Milei sí les propone una revolución. Sí, O sea, Milei tiene un discurso épico, de futuro, de algo nuevo, de algo que no tienen, Ujú. a una generación que vivió esos 8 años que hablábamos antes, donde el pibe que terminó el secundario durante el macrismo fue todo para cuesta abajo su vida laboral. es que claro, cuando no tenés inserción laboral de ningún tipo, ni esa inserción te va a organizar la vida, es muy tentador la idea de la promesa de un Estado no burocrático que no te va a molestar más. Sí. Si yo quiero poner un boliche en la esquina y tengo que sacar 50 papeles para tenerlo, es más probable que, dado que no tengo más remedio que vivir de un boliche que voy a poner en la esquina, me moleste mucho el tipo que venga a poner trabas para esto, trabas para lo otro. Entonces yo a cada rato, pero este fenómeno lo veo allá también, el tipo quiere poner en la esquina venta de cosas. Sí. No quiere el control, porque no cree tampoco que ese control burocrático le redunde en algún beneficio. Entonces eso hay que entenderlo definitivamente, va a haber que pensar todo eso. Sí. Bueno, última, ahora sí, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué recomendás para leer?
Porque me interesa, para entender todo esto que estamos hablando. Recomendamos muchos libros acá. Puede ser tuyo también. No me creo. Bueno, sí, me voy a traer con uno mío, Ideología, nosotras en la época de nosotros. Ya que me diste ese... Bien. No, te juro que no practico semejante... No, bueno, pero yo creo que tenemos que entender lo que está pasando para darlo vuelta. Ahí yo creo que sí, que hablo de un poco cómo la ideología no es solo consciente. Yo creo que hay varias cosas de esta época. La época entera no se puede pensar con el psicoanálisis, pero ya tampoco se puede pensar sin el psicoanálisis, porque nunca como ahora ha intervenido tanto la propia condición subjetiva en los procesos políticos. Ideología. Mm. Bueno, voy a buscarlo, va a ser mi libro de las vacaciones. Gracias. Jorge, muchas gracias por haber No, venido a gracias a charlar con ustedes. nosotros, es de verdad súper interesante. Estuvo charlando con nosotros Jorge Alemán. Vamos obviamente a subir la charla completa a YouTube para el que se la perdió la pueda recuperar. Che, tenemos que ir al pase, ¿sí? Así que vénganse para YouTube, que ahora viene todo el equipo del pase, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Beldic, nos vemos mañana. Hasta mañana. Can Devoto, nos vemos mañana. ¿Sí? Seba Gómez estuvo en la operación técnica, Ferro Morán en la operación de video, Juanma Romero y Fede Celón en la producción, Emma Vaquera en las redes, el señor Charlie Zuboski en la coordinación. Tenemos los ganadores de los libros, ¿sí? De este libro Cromañón, Las cenizas siguen ardiendo, de Luciano Frangui y Facundo Martínez Reyes, que son Gustavo y Gabriela. Gustavo Villacrespo, Gabriela de Almagro, así que la producción ya se contacta con ellos para conseguir esto. Buen día, Adrián Murano. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Escuchamos Bien. siempre. ¿Qué tenemos? ¿Se quiere quedar al ¿Se quiere pase del quedar? ¿Se pase quiere? o se va? Te vi así como amagando para irte, pero... Porque dije, los voy a escuchar del otro lado 10 Sí. minutos. No te dije yo, como quieras, podés quedar acá, esto es un lugar para charlar. Bueno, me quedo 10 minutos. Perfecto, se queda Quédate, Jorge quédate. Alemán. Te trae, mira, te vamos a traer buenos recuerdos. ¿Te acuerdas de los aportantes truchos? Sí. Bueno, Sí. ahí Alijada te va a actualizar la historia, mira. Bueno, la actualización es que procesaron a todos los responsables de ese escándalo, que era María Eugenia Vidal, que hizo la campaña de 2017 y para justificar los aportes que no sabemos quién ponía y no los podía poner porque era ilegal, conseguía un montón de indigentes y gente a la cual le hacían firmar un papelito y figuraban como aportantes y no habían aportado. Bueno, la noticia es que ayer procesaron a los responsables de todo eso, los profesores juez Alejo Ramos Padilla, pero tenemos para recordar un video de cuando todo esto arrancó aquí en el Destape. El trato de los medios es muy importante para entender lo que está pasando y va a depender de eso el futuro de esta investigación. ¿Por qué? Durante 2 semanas lo invisibilizaron totalmente. Solamente estábamos acá en YouTube contándolo. Después subieron los medios críticos al gobierno y finalmente el resto. Lo que están haciendo ahora es tratar de decir, primero, que esto lo hacen todos. Y segundo, que Vidal no sabía nada y está furiosa. Es decir, están agarrando a quien implementó este lavado de guita, a quien implementó el uso de los humildes para lavar guita para la campaña, a quien usó el triple de plata que el resto de los partidos para ganar esta campaña, a quien utilizó el 90% de la guita en efectivo contra el 2% de Unidad Ciudadana, para decir que ella es la buena. Han salido notas en el fin de semana que sin un dato, vos pensás que acá Juana Morín te mostró el listado de los aportantes. Lo cruzó con el listado de Ellas Hacen, del Plan Argentina Trabaja, con los afiliados. Se recorrió las villas de la provincia de Buenos Aires para hablar con la gente. Te mostramos balances con Ariel y Jalad. Te mostramos los datos de quienes conforman el PRO y quienes conformaron el equipo de campaña. Contra todo eso aparecieron periodistas que sin una sola fuente, sin una sola planilla, sin un solo dato, dicen que en realidad la culpa no es de Vidal. Bueno, esto fue un poco el resumen de cómo vivimos ese momento. En ese momento estaba Juana Morín acá en el Destape, que fue el que encabezó esa investigación. Hubo mucho trabajo de todo el equipo porque había que chequear cada uno de los aportantes que figuraban en las planillas y había que buscar si habían aportado o no habían aportado. Efectivamente no habían aportado y fue un escándalo tremendo.
Me viene bien también para la charla que estábamos teniendo con Jorge Alemán, porque ustedes se acordarán que Vidal era el hada que se iba a quedar 8 años en la provincia y después iba a ser presidenta 8 años. Katie. Era la novedad política Sí, de esa y época. yo no sé si fue antes o después del episodio de Aportantes Truchos y se hizo esa nota promocional en una guarnición militar donde vivía Vidal. Sí. ¿No? Campo de Mayo. Campo de Mayo, Campo de Mayo, por eso, somos pero ahí sí. iban caminando con Fantino entre los árboles, ¿recuerdan? sí. Una nota que era una nota promocional para una candidata que finalmente no fue, pero que fue muy estimulada. Para Recontra. que fuese, muy estimulada. ¿no? Recontra. Y con esto, Aportante Tuyo fue como lo que le hizo bajar de ese pedestal y finalmente... Ahora, aprovechando que está Jorge, quisiera abordar este tema desde la ilusión óptica de los estados angelados en la política. Ujú. Vidal emanaba esa ilusión óptica, Sí. parecía estar angelada. Incluso después de esta investigación, parecía que tenía un recorrido político muy venturoso. Y sin embargo aparece Axel Kicillof y le gana por 40 puntos. Digamos. Mucho hablamos de que lo de Milei no se vio venir. El triunfo tan holgado o la derrota tan holgada de Vidal tampoco se vio venir porque era una candidata del Sí. establishment. ¿Cuánto gravita la ilusión óptica en la política y sobre todo nosotros en los comunicadores que abordamos la política? ¿Y cómo se construye esa ilusión óptica? ¿No? Digo, para aprovechar que estás acá, Sí, para que, sí, para sí, que no sí. te aburras. Pará, acércate al micrófono. Yo pienso que tal cual, que de golpe, de un momento a otro, cualquier detalle hace que esa ilusión óptica, como has descrito muy bien, tenga una brecha y lo que parecía que iba a eternizarse se disuelva en el aire. Puede ser que mañana Milei ya no sea Milei y que sea una ilusión que hubo durante un rato. La única diferencia en todo caso que veo entre el macrismo y esta situación es que el macrismo se sostenía en el antiperonismo histórico y en un sistema, digamos, neoliberal propio del que estaba circulando por el mundo. Y que este tipo, en cambio, está en una vanguardia de eso, distinta, donde sí se propone lograr que el país que nosotros conocimos se nos vuelva irreconocible y que por lo tanto la ilusión óptica ya no funcione, que de verdad en lo real mismo aparezca un país distinto. ¿Y los metejones en política hasta cuándo duran? En los metejones en el amor, en la vida, durar sabemos bastante. que... Sí, pero el metejón se caracteriza por Sí. durar un tiempo determinado, digamos. Puede durar... no deja de ser pasajero, digamos. La característica del metejón es esa. Yo no sé si según, lo la de Milei es o culpabilidad, no. según la culpabilidad que haya. A ver... Claro, es decir, cuando una cosa que ya no te satisface aún se mantiene, es porque se ha instalado una deuda. Si la población argentina no se siente culpable y no siente ninguna deuda moral con lo que está ocurriendo, puede terminar en cualquier momento. Ahora, si se siente de algún modo responsable de todo esto, va a intentar hacerlo durar mucho tiempo. Ahora, para eliminar la culpa hay que eliminar la noción del otro. En el caso de las relaciones sociales vinculadas a la política, muchas personas van a disfrutar esta época. Ahora hoy volvió a devaluar Brasil, ayer va a ir mucho argentino a Brasil y va a disfrutar de esta época. Pero hay otras personas que no pueden ni tomarse un colectivo para ir a laburar. Ahora, si vos no tenés noción del otro, entonces no sentís culpa porque las políticas que a vos te benefician perjudican a otro. Y ahí eso puedes tirar Sí, sí. ¿no? Sí, sí, Más las totalmente. 18 cuotas. 18 Sí, cuotas sin claro, interés. 18 cuotas, sí, sí, sí. ¿No? Ahora, yo decía la noción de culpa en un sentido un poco más inconsciente. El A tipo ver. se va de vacaciones, ¿no? Y parece que no le afecta nada de lo que ocurra aquí, ¿no? Eso es relativamente cierto, porque no lo quiere ver. No es que lo afronte con toda la dignidad del mundo y diga, le merece lo que le sucede. No, trata de no verlo, ¿no? Trata de sentir que él no está implicado con eso. No dice, esta es su diferencia con los nazis. Los nazis, la verdad es que si aportan algo diferente,
es que lo ejecutan con toda responsabilidad. El de aquí hace como que eso no es así, o que lo merecen, o que tal vez no tuvieron los méritos que correspondían. Entonces es un tipo de culpa inconsciente, es una cosa que el tipo no quiere ver. Es una cosa donde el tipo, de algún modo, dice, esto no tiene que volver a aparecer, que yo tenga que ver con que no se pudo comprar una medicina oncológica a un jubilado. ¿Y pero no necesitamos cada tanto olvidarnos? Sí. Es evidente que sí. Pero según que olvido. Claro. Pues Hay si no, varias clases de olvido, ¿eh? sí, pero por eso te pregunto, me acuerdo de Nietzsche que decía que nuestra mayor invención es poder olvidarnos. Sí, estaba pensando en el de Nietzsche, justo. Porque si no, no te puedes no te puedes juntar con tus amigos a divertirte pensando en que efectivamente hay alguien que hoy no tiene un medicamento oncológico. O sea, es una situación. ¿Cómo transitamos esa situación de poder disfrutar y poder comprometernos a la vez? Bueno, pero vos fíjate una cosa, estoy totalmente de acuerdo, sin eso no se puede vivir, y además es sospechoso el tipo que apela todo el tiempo a eso para no disfrutar él de nada. Sí. Es sospechoso alguien que apele, es decir, que yo sepa lo que está ocurriendo con los jubilados y que me dé un enorme dolor, no me impide venir aquí con alegría para encontrarme con ustedes. Ahora, otra cosa es abandonar. ¿Por qué los CEOs en Estados Unidos han suprimido sus fotos después de la ejecución de este tipo? Supongo que tienen miedo de que los reconozcan en la calle. Bueno, o sea, si no se sintieran implicados en nada, en lo breve que escribió este tipo, ¿no? Me dolía la espalda, son unos parásitos, qué sé yo. Pero ahora resulta que Elon Musk multiplicó la seguridad, los otros sacaron las fotos. Bueno, es un síntoma. Quiere decir que cuando aparece algo donde se habla de verdad, porque podemos después evaluar, esto seguramente no va a ser serie, ¿no? Y sea un acto aislado. Si hace serie ya es otra cosa, ¿no? Pero en cualquier caso el tipo habló de verdad, Sí. ¿no? Estamos hablando, para el que no conoce, en Estados Unidos, un joven que era víctima del sistema médico, que allá se llama de seguros, pero vendría a ser una prepaga y no le daban los medicamentos, fue y le pegó 3 tiros al dueño de la empresa que no le estaba cumpliendo. Estuvo prófugo un montón de tiempo y se transformó como una suerte de héroe en Sí, las claro. redes sociales. El fin de semana, porque en hay 3 conciertos distintos, se usó su imagen como Claro. ícono. Entonces, 3 conciertos de rock. Frente a este, que es Fue un poco músico urbano. no sé si es una contrarrevolución, pero digo, esto que vos decías de que los ricos han decidido poner sus fortunas en la tecnología para gobernar de esa forma, bueno, hubo alguien que le dijo, ¿sabes qué? Le pegó 3 tiros en la espalda a un tipo que andaba por Y ahí. ellos saben que es perfectamente lógico concebir una situación donde aparezcan otros que te peguen 3 tiros. Es lo mismo que el negacionismo. Sí. No son negacionistas, es una cosa para la girada. Ellos saben, aquella famosa frase, es más fácil ver la destrucción del mundo que la destrucción del capitalismo, atribuible a varios autores. La de Mark Fisher. O está en el libro de Mark Oh, Fisher. sí, pero en realidad es Jason el que la dijo. Bueno, Sí, no no importa. importa. Se la creyeron ellos más que nadie. Ellos saben que se va todo al carajo. Mm. Incluso están pensando de qué modo, ¿no?, se puede resolver para ellos protegerse. Sin embargo, van a negar, por sus políticas extractivistas y por lo que sea, que no hay cambio climático. Claro. Cuando saben exactamente que lo hay. También saben que están matando. También saben. Y por eso cuando este mata eso, no dicen, es un loquito que ahora apareció. No, esto puede pasar, esto se puede extender. Claro. Entonces, en ese sentido, yo le ampliaría la culpa más allá de la conciencia reflexiva, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo que hay una guerra y que ellos saben que los asesinos son ellos. Y van ganando. Y van ganando, por supuesto. O sea, la guerra empezó sin que la izquierda supiera que empezaba. No se Con enteró mucha todavía. Warren Buffett fue el autor de la... Warren Buffett el autor de decía, la frase, la ¿no? lucha de clases sigue existiendo Claro. y vamos ganando. Vamos ganando. Después la reformuló y dijo, y ganamos. Y ganamos. Pero es un... Tal cual. ¿Eh? Tal cual. Sí. Tal cual. Además han logrado desactivar las oposiciones. No hay lucha de clases, no hay pueblo antipueblo, ni imperialismo o nación. Es decir, los antagonismos constitutivos de la O Sí. la han
No hay conflicto, hay consenso. Claro, exactamente, ese conflicto ha pasado al inconsciente. Mm. Por eso cuando aparece uno que dice, sí, hay conflicto, los tipos no dicen, bueno, es un loquito, eso no va. Sacame la foto, poneme más seguridad. Mm. El asunto es si quedó aislado O se va a repetir. o se va a repetir, porque la impotencia de la izquierda también tendrá un tiempo. Algún día van a tener que decidir de nuevo cómo es su ser en el mundo, Claro. dado que la paz democrática no parece habilitarla mucho. Ujú. Bueno, los dejo, muchachos. No, ¿por qué? Yo quiero seguir charlando. Está muy bien, ¿Eh? está muy bien, está Soy muy un bien. admirador del trabajo